Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Es un gozo poder compartir la palabra de Dios siempre. Todos ustedes, qué preciosa canción. Justo hablábamos con su hermano Ricky hace unas semanas de cómo podemos seguir alabando al Señor usando su palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos, y eso es lo que queremos cantar en esta mañana. Pero a medida que pasaban las semanas y un poco meditaba en el pasaje que vamos a leer en esta mañana, el Señor iba enfocando de una manera un tanto distinta, pero vamos a ver cómo ahora el Señor nos muestra su palabra en el pasaje de Daniel capítulo 5. Así que continuamos, hermanos, en Daniel capítulo 5 y nos encontramos con una historia seguramente para muchos muy conocida y me gustaría leerlo todo. Luego vamos a orar y vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Así que todos, por favor, me acompañen en sus Biblias en Daniel capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Es una historia muy conocida y también muy preciosa para nosotros. Muy bien. Acompáñame leyendo la palabra de Dios, hermanos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación.
El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su mirada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que se pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no ha humillado su corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a los dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven y ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ilumina y nos enseña tan preciosas verdades, reconociendo que tú eres soberano sobre todo, que tú eres el Dios altísimo que está sobre todo rey y todo reino en esta tierra, Señor. Y queremos darte la honra y queremos pedirte, por favor, mi Dios, que tu Espíritu nos guíe en esta mañana y nos ayude a entender tu palabra y aplicarla también en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, y un poco para entender el enfoque un poco de esta historia que acabamos de leer. El libro de Daniel, principalmente en los primeros 7 capítulos, es mayormente narrativo, ¿verdad? Hay historias que muchas veces nosotros hemos escuchado de pequeños, seguramente, para los que hemos nacido en una familia cristiana. Sabemos la historia la que acabamos de leer, Daniel en el foso de los leones, sabemos la estatua, el horno. Y muchas veces se nos quedan como una anécdota, como una fábula, y vamos a ver esta mañana que no es así, ¿verdad? Que es parte de historia. Lo que ha pasado, vamos a dar algunos datos históricos. Pero el día de ayer, no sé si a ustedes, pero nos sorprendió bastante la lluvia. Creo que a todos, algunos más que otros, otra vez, ¿verdad? Después de 6 años, lo mismo, a barrer el techo, a barrer la calle, a sacar el agua. Y nosotros conversábamos ayer con nuestro hermano Jared, nuestro hermano Cristian, y decíamos, ¿qué pasó con la construcción que se hicieron en Trujillo, verdad? Para evitar este huaico. ¿Y dónde se ha ido esa construcción, esa plata? Entonces pensábamos un poco en eso, en cómo de repente el gobierno de manera ineficiente ejecutó el proyecto. Dicen que fue otra quebrada que no pasó por acá. Y pensábamos en eso, pensábamos en que cómo... y ya nos adelantábamos tal vez a meter algún juicio y decir, el gobierno definitivamente no está haciendo bien su trabajo. Gracias. Los alcaldes, los gobernadores regionales, la presidenta, muchas veces nosotros nos apresuramos a emitir un juicio y a decir, realmente esto está lleno de corrupción. Vemos nuestro país, las noticias todas las mañanas, la criminalidad está muy grande, hay actos criminales muy terribles, hasta de terrorismo, podríamos decir, en nuestra ciudad, en nuestro país. Nos podemos venir siendo desanimados, hermanos, con tanta desgracia que ocurre en nuestro país y vemos que las autoridades, por así decirlo, no están haciendo tal vez bien su trabajo, y nosotros
nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados de barrer tanta agua. Acá los muchachos han tenido que sacar todo el agua del centro bíblico y nos sentimos desanimados, nos sentimos temerosos y pensamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, va a seguir lo mismo? 6 presidentes en 5 años y la situación no mejora. Y era algo que ponía a pensar, y seguramente el pueblo de Israel pensaba lo mismo. Está en la cautividad tantos años en Babilonia, exiliados de su tierra, bajo un régimen malvado, tirano, y seguramente han pensado, ¿hasta cuándo? Llevamos 5 capítulos de Daniel. El rey Nabucodonosor, escuchábamos la semana pasada a nuestro hermano David, que bien nos explicaba cómo Dios humilló a este rey soberbio de Nabucodonosor y le enseñó que Él es el Dios altísimo y que Él nada más tiene el poder para poner y quitar reyes. Y es así, hermanos, que llegamos a nuestro capítulo 5 de Daniel, de cómo es que llega a su fin este reino de Babilonia. Los israelitas que estaban siendo oprimidos, estaban siendo minimizados, estaban lejos de su tierra, se preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor, va a seguir? Y este capítulo nos da esa respuesta. Va a llegar un día que ya no va a ser hasta cuándo, sino va a llegar la respuesta del Señor. Entonces, hermanos, el autor de Daniel les escribía al pueblo de Israel para animarlos, para decir que no todo reino malvado puede con el Dios altísimo, con el Dios soberano, y que Él va a llevar a juicio a estos reinos, a estos países, a estos imperios en el momento adecuado. Entonces, hermanos, nos ubicamos en la historia de Daniel 5 y vamos a leer una primera parte de los primeros capítulos aquí, la primera escena que tenemos de nuestra historia, donde el rey Belsasar hace su banquete. Entonces, vamos a concentrarnos en los primeros cuatro versículos de Daniel 5. Dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre. Había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hermanos, había pasado aproximadamente 30 años desde el capítulo 4. Ya el rey, como les decía, Nabucodonosor había sido enseñado, había sido humillado. Y fíjense las últimas palabras del capítulo 4. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a ver, hermanos, en esta historia que este rey Belsasar no aprendió de su antepasado, como vamos a ver ahora. ¿Este banquete era grande o pequeño? Grande, ¿verdad? 2 veces el autor repite que eran 1000 personas, ¿no? 1000 de sus príncipes, de sus señores, y encima estaba con sus concubinas, con sus esposas. Era un banquete a todo dar. Era el rey, tenía todo el poder en ese momento del imperio más grande del mundo. Estaba no solamente el mismo rey con su grupo selecto, sino que estaba, digamos, toda la aristocracia de Babilonia. Era los líderes de Babilonia representando este reino malvado, burlándose, comiendo, bebiendo. Hay un autor que nos da un contexto muy interesante. Babilonia fue derrocada el 12 de octubre del 539 a.C. Así es, con fecha y todo. El 12 de octubre, la madrugada del 12 de octubre del 539 a.C. Y dicen los historiadores de que estaba siendo sitiada ya por Ciro el Grande y que ya su destrucción era inminente. ¿Cuáles habrán sido las motivaciones del rey Belsasar para hacer este banquete? No lo sabemos, pero seguramente quería mostrar ostentosidad, orgullo. Decir, a mí no me preocupa nada. Yo hago lo que quiero y encima lo hago a lo grande. ¿Cuál, hermanos, es la gran afrenta aquí? El autor nos
no lo deja al azar, sino enfatiza 2 veces en el versículo 2 de que el rey mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y el versículo 3 repite, fueron traídos los vasos de oro que habían estado en el templo de la casa de Dios. Hermanos, el autor de Daniel enfatiza no solamente la gran ostentosidad y arrogancia del rey Belsasar en este banquete, sino que fue más allá. Nabucodonosor dice que trajo los utensilios en el capítulo 1 de Daniel y los guardó en su tesoro. Pero Belsasar dijo, no, yo no me voy a quedar ahí, yo voy a ir más allá. Yo voy a utilizarlos y encima voy a tomar vino y me voy a embriagar. ¡Qué sacrilegio! ¡Qué blasfemia! Estos utensilios, estas copas que se utilizaban para honrar a Dios, a Jehová, al Dios de Israel, estaban siendo usadas por un rey pagano para tomar vino y embriagarse. Y no contento con eso, ¿qué hace el rey? Dice el versículo 4, ¿qué hicieron? Dice que alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No contento con hacer esta blasfemia, este sacrilegio, rey Belsasar, y encima le añade idolatría. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Más aún, hermanos, vemos la arrogancia, ya que Belsasar, también contando un poco de historia, no era un rey legítimo, en realidad era un usurpador del trono que estaba ahí puesto porque su verdadero rey, su padre, estaba fuera de Babilonia. Le decían rey por el cargo que ocupaba, pero ni siquiera era el verdadero rey. Y aún así, mostrando arrogancia, mostrando una blasfemia tan grande contra Dios, tomaba de las copas sagradas del ¿no, verdad? Y vamos a ver la segunda escena donde aparece la conocida mano de Dios. Dice versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. La reacción de Dios, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Ahí mismo, en ese mismo momento, apareció una mano y con los dedos escribieron en la pared. Yo recuerdo de pequeño haber visto unas caricaturas de la historia de Daniel y cómo salía una mano, y yo tenía miedo porque era una mano sin cuerpo, y escribía encima con letras rojas que parecían sangre. Y yo temblaba, decía, mamá, no quiero ver. Y después, bueno, ya más grande me animaba a ver cómo el Señor usaba esto. Y vamos a ver más a detalle, pero la reacción similar a la mía del rey. ¿Dónde está este rey ostentoso? ¿Dónde está este rey altanero haciendo blasfemia, sacrilegio contra Dios? ¿Cuál fue su reacción? ¿Dónde estaba ese orgullo, esa arrogancia? Dice que el rey palideció, se hizo pálido, y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba temblando. Algunos comentarios dicen que hasta parece que se hizo la pis. Frente a sus 1000 señores, esposas y concubinas, ¿dónde está ahora su poder? ¿Dónde está su orgullo? Dice en el versículo 7 que el rey gritó y lloró. Gritó a gran voz que traigan a los sabios, a los magos para interpretar. Y ofreció todo lo que tenía.
ofreció el tercer lugar del reino, dice. El versículo 7, como les dije, como él era el segundo, lo único que tenía era el tercer lugar, por eso lo ofreció, el tercer lugar del reino. Y llamó, por favor, que alguien me interprete. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los magos, los adivinos? Versículo 8. Fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Nuevamente, Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Él se apoyó nuevamente en sus sabios, en sus magos, y ni aún así, qué terror, ¿verdad? Qué miedo. Él sabía que esa escritura no podía hacer nada bueno. Y nuevamente se aterrorizó. Dicen algunos también comentarios que es posible que la escritura hayan sido solamente consonantes, M, N, T, Q, L, P, R, S. Y los magos no pudieron entender, ni el rey, pero sabía que algo no iba bien, no iba a estar bien. Dios no se iba a dejar, no iba a dejar tal afrenta. Y en este temor del rey aparece un personaje, segundo personaje, también muy importante, versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la casa del banquete y dijo al rey: vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, a que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esta reina es posiblemente la madre o la abuela de Belsasar, no es su esposa, sino es seguramente su madre o su abuela, y entra en la escena como alguien que tiene autoridad. No le pide permiso al rey, entra a la presencia de ellos sin invitación y le dice a Belsasar lo que tiene que hacer. Llama ahora a Daniel. ¿Cómo estaba este Daniel ahora? Daniel era un señor aproximadamente de 80 años en este momento. Habían pasado casi 30 años desde la muerte de Nabucodonosor. 30 años sin ser llamado al palacio, sin haber sido convocado. No tenemos registro. Y vemos cómo él es el único personaje del relato que entra con una introducción y no duda en hablarle al rey, sino lo hace con firmeza. Y vemos también que sin mucha consideración como a Nabucodonosor. Decía que Nabucodonosor era antepasado de Belsasar, no era su padre realmente, es probable que haya sido su antepasado nada más. ¿Y cómo es ahora en este momento Belsasar? Ahora sí su madre o su abuela le dicen lo que tiene que hacer. Belsasar, para que se interprete esta escritura, debes llamar a Daniel. Es tu única salida. Todos los demás magos y adivinos no han podido entenderla, no han podido interpretarla. Daniel es tu única salida. ¿Cómo reacciona el rey? Y entramos en esta tercera escena cuando Daniel está ante Belsasar, hasta el versículo 29, y dice, fíjense cómo son las palabras del rey, versículo 13. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti,
que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Hermanos, hasta en este momento el rey Belsasar aún mostraba este orgullo y esta arrogancia. Su madre ya le había dicho que Daniel era el único al que su antepasado Nabucodonosor le había confiado el reino, le había interpretado todos sus sueños y visiones, y aún así lo trata con desdén, con menosprecio. Estaba temblando. Aquí hay un juego de palabras muy interesante que me gustó al leer un poco. Dice que a Belsasar se le debilitaron los lomos, se soltaron sus articulaciones. Es como decir que sus nudillos o los nudos de sus articulaciones estaban flojas, estaban temblando. Y la reina dice que Daniel es el que puede desatar nudos o dar la interpretación o aquí en el versículo 16 resolver dificultades. Interesante cómo Dios pone esta imagen de cómo este rey estaba con los muñecos, como se dice, y Daniel era el único que podía resolver esta incógnita. Pero aún así, el rey con desdén, con orgullo le dice: tú eres de los hijos de la cautividad. Yo he oído de ti que puedes resolver, y si ahora puedes, serás vestido de púrpura. Este rey, hermanos, aún no reconocía que el único que podía ayudarle era este profeta enviado del único Dios santo. Si ustedes leen, hermanos, en la versión NTV o en la NBI, el versículo 14 no está el adjetivo santos y tampoco está en el original. Su reina, su madre le dice que Daniel es el hombre que está con sabiduría de parte del Dios santo, del Dios santo. Y el rey lo trata como si fuera alguno de sus otros dioses muertos, de oro, de plata, de piedra, de madera. Pero sabemos que nuestro Dios no es así, ¿verdad, hermanos? Nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Y qué mejor forma de mostrarlo con una mano humana escribiendo en la pared? Y es allí donde Daniel rechaza el regalo y le da una reprensión al rey, similar a la de los profetas. Nos recuerda, por ejemplo, a Samuel con Saúl o también a Natán con David. Y le dice en los siguientes versículos del 18 al 23, le dice: ¿por qué no has visto el ejemplo de tu antepasado Nabucodonosor? ¿Por qué no has visto su ejemplo, que lo veíamos la semana pasada, siendo orgulloso, altanero también, sin darse la gloria? Pero Dios lo humilló. Y al final el rey Nabucodonosor reconoció al Señor. ¿Qué dice el versículo 37 del capítulo 4? Glorificó al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, Belsasar tenía un ejemplo muy claro, muy vívido. La reina le había hecho recordar: no seas orgulloso, no seas arrogante. Reconoce a Dios, reconoce a Jehová. Él es el único que pone y quita reyes. Pero no lo hizo. No lo hizo. Versículo 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos, y dio alabanza a sus dioses. Interesante esta última parte, que estos dioses de oro, de bronce, de hierro, de madera, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Como les decía, nuestro Dios no es un Dios muerto como estos dioses de piedra, de oro, de plata, sino que en ese momento que nosotros sabemos que su mano poderosa escribe esta escritura, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Daniel nos da su interpretación. Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Hermanos, vemos algunos pasajes como no solamente la mano de Dios, sino el dedo de Dios está obrando. Por ejemplo, los magos egipcios en Éxodo capítulo 8 dice que las plagas fueron hechas por el dedo de Dios. Vemos en Éxodo 31 también que las tablas del pacto fueron escritas por el dedo de Dios. Hermanos, que Dios haya permitido que Belsasar reine en el imperio más poderoso del mundo fue solamente temporal. Que Dios haya permitido que su pueblo, Israel, esté cautivo en este imperio de Babilonia, no era para siempre. Iba a llegar a su fin. Y ahora llegará a su fin. Esa misma noche, dice el versículo 30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Hermanos, les decía al comienzo, ¿se imaginan a Daniel y al pueblo de Israel esperando este momento? ¿Se imaginan estar lejos de su casa, de su hogar, bajo un gobierno tirano, malo, corrupto? Esperar año tras año, afrenta tras afrenta, para que en esa misma noche, después de un rey orgulloso, Belsasar, Dios se haya presentado con su mano, una mano de parte de Dios, y con su dedo haya escrito y haya puesto fin a ese reino. No tardó ni un mes más, ni un año más, ni 70 semanas más. Dice que esa misma noche, el 12 de octubre, ¿qué les dije? El 12 de octubre de 539 a.C., Dios puso fin al imperio de Babilonia y le dio el reino a Darío de Media y luego a Ciro el Grande, y este Ciro fue el que permitió que el pueblo de Israel regrese, vemos en Esdras, en Nehemías, el pueblo de Israel regrese a su tierra, construya los muros, construya el templo y vuelva a lo que Dios le prometió. No será para siempre. Hermanos, este tema de Dios derrocando a reinos malvados no es simplemente el libro de Daniel. Vemos a lo largo de la historia cómo Dios se ha manifestado de esta forma. Recuerdan, por ejemplo, en Génesis capítulo 6 al 8, cómo la tierra se corrompió delante de Dios. ¿Y Dios qué mandó? Un gran diluvio, ¿verdad? Con Noé. Y dijo, vamos a empezar de nuevo en el arca con su familia. En Génesis 11 vemos la torre de Babel, cómo el hombre se unió cuando Dios le había dicho que no lo haga, edificó una torre grande y Dios los esparció, les dio lenguas, los esparció por la faz de la tierra. En Éxodo vemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto con su dedo, mostrando su poder y sus plagas de este reino malvado y opresor. Llegamos acá a Daniel 5, cómo la mano de Dios pronuncia juicio sobre este rey de Babilonia, Belsasar, y destruye este imperio y se lo da al rey de Medo Persa. En Isaías capítulo 21, el Señor profetizó,
Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en la tierra. Más adelante en los profetas, hermanos, la caída del imperio de Babilonia se le conoce también como el día del Señor. Y dice que es aquel día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de la ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dice el Señor en Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indagación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El día del Señor, dicen los profetas, será el día de la caída de Babilonia. Jesús más adelante dice que ese día el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y se verá un hijo de hombre sobre las nubes con poder y gran gloria. Y finalmente, hermanos, en Apocalipsis capítulo 18, ustedes lo pueden leer, versículos 2 al 4 y versículo 8, todo el capítulo 18 de Apocalipsis, vemos una gran conexión con nuestro pasaje de Daniel capítulo 5. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Está hablando de la caída de Babilonia. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 8 dice: por lo cual un solo día vendrán sus plagas. En un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. En un solo día. Pasaje de Daniel nos dice: esa misma noche fue muerto Belsasar. Hermanos, vemos a lo largo de la historia cómo Dios se ha manifestado contra estos reinos que parecen que no tienen fin. Cómo se ha manifestado con reinos opresores malos con su pueblo, con persecución a los cristianos, con terror, con crimen, con maldad. Pero el Señor no lo deja ahí. Él se muestra siempre en su tiempo. Imagínense a Daniel. Vino desde jovencito, 15 años, a Babilonia y esperar 65 años, cuando tuvo 80, para ver por fin que Dios respondía su clamor y que le daba fin a este imperio malvado. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos esta palabra y estas promesas del Señor? A veces nos desanimamos, decaemos, nos dejamos llevar por las noticias, por la sociedad, por nuestros amigos, por la cultura, y estamos dejando de dar luz. Daniel no lo hizo así. El autor de Daniel, de este pasaje, llama al pueblo a cobrar ánimo, a recordar que Dios es soberano, que Dios es fiel. Así como con los dedos de la mano de Dios se escribió juicio al rey Belsasar, Jesús le dice a los fariseos: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Incluso, hermanos, llegando al punto más importante de la historia de la humanidad, hubo un tal gobernador, un tal Poncio Pilato, que estaba frente al Salvador del mundo y le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Hermanos, nuestro Dios no permitió que ningún reino malvado se interponga en sus planes, y mucho menos de salvación para nosotros. Jesús lo sabía y se lo dijo. Y nos anima a nosotros, hermanos, en esta mañana a no temer.
Hemos leído hace unas semanas el capítulo 2, cómo todos estos reinos iban a pasar, estaban profetizados. Pero había un reino que no tendría fin, el de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice en Lucas 12, no temáis pequeña manada, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, mi buen Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad con nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos desanimamos, decaemos. Dejamos, Señor, de servirte, de dar luz. Y sucumbimos, Señor, al temor, a la ansiedad, a la preocupación de los gobernantes, de los países, de los alcaldes, de los reyes. Perdónanos, Señor. Sabemos por tu palabra que ellos son solamente piezas, Señor, que tú sacas y pones. Y que tú eres un Dios fiel y eres un Dios justo, Señor, que responderá en su momento. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a saber que tú eres un Dios fiel, que tú eres el Altísimo, que está sobre todos estos reyes, Señor. Y que has enviado a nuestro Rey en forma de siervo, a nuestro Señor Jesús, que a pesar de toda la autoridad que tenía, se humilló y fue a la cruz, Señor, para darnos vida eterna y para establecer su reino que no tendrá fin para todos a los que hemos creído y hemos puesto nuestra fe en Él. Queremos alabarte, Señor, en esta mañana. En tu mismo nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.